Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. 191. Siempre hay alguien mejor. Desde que el sistema se activó en la montaña de 8 direcciones la última vez, había estado en silencio durante mucho tiempo. Ahora que de repente escuchó la voz del sistema, Lin Ran no estaba acostumbrado. Después de unos segundos, Lin Ran volvió en sí. Sin embargo, Lin Ran ignoró el sistema porque ya había descubierto el patrón de inicio de sesión. Cada vez que se detectaba una nueva ubicación, especialmente una ubicación especial, la recompensa por iniciar sesión por primera vez sería la mejor. Si usó la espada divina en la que nunca se había registrado por primera vez, las posibilidades de obtener una recompensa de primer nivel también aumentarían enormemente. No fue fácil encontrar una ubicación especial. En cualquier caso, ya había descubierto la ruta. No era demasiado tarde para encontrar una nueva espada divina y volver a iniciar sesión más tarde. Lin Ran se calmó y estaba a punto de preguntarle a Yuan Yangguo dónde vio a esa persona misteriosa cuando de repente se detuvo. Se dio la vuelta y vio a un joven vestido de blanco parado en un pilar de piedra a 100 pasos de distancia. Esa persona estaba vestida de blanco. A primera vista, Lin Ran pensó que era Uokiyun, pero cuando miró más de cerca, supo que no lo era. Esto se debió a que esa persona parecía mucho más madura que Uokiyun. El joven vestido de blanco se paró alto y erguido en el pilar de piedra, como si hubiera estado allí desde el principio. El viento levantó su ropa, haciéndolo parecer como si estuviera parado en una nube. Había una leve sonrisa en los labios del joven. Aparte de su expresión siniestra, parecía un erudito gentil. Deja de acostarte boca abajo. El enemigo está aquí. Lin Ran miró al joven de blanco desde lejos y le dijo a Yuan Yangguo, que estaba detrás de él. Con solo una mirada, estaba seguro de que el joven vestido de blanco era la persona misteriosa que Yuan Yangguo había conocido anteriormente. Sus ojos siniestros eran exactamente iguales a los del retrato. Antes de que Yuan Yangguo pudiera responder, el joven vestido de blanco de repente se inclinó hacia adelante y cayó al suelo con la cabeza hacia abajo. El corazón de Lin Ran se apretó. Aunque no esperaba encontrar a esta persona tan fácilmente, si se cayera y muriera aquí, Lin Ran habría venido aquí por nada. Afortunadamente, lo que preocupaba a Lin Ran no sucedió. Anuncios de Put Future. El joven vestido de blanco cayó al suelo como un meteoro. Sin embargo, cuando estaba a unos 10 pies del suelo, de repente giró en el aire y aterrizó con gracia. ¿Eres Lin Ran? Tan pronto como el joven de blanco aterrizó, preguntó. Su voz cruzó casi 100 pasos y entró en los oídos de Lin Ran. Lin Ran entrecerró los ojos y asintió sin expresión. ¿Quién eres? Soy Xuan Wusan. Xuan Wusan se inclinó de una manera extraña. Luego, estiró 2 dedos de su mano derecha y sacó un trozo de tela de 2 dedos de ancho y casi un pie de largo de su manga izquierda. ¿Reconoces esto? Lin Ran entrecerró los ojos y lo miró por un momento. Luego, sacudió la cabeza. Estoy demasiado lejos para ver con claridad. ¿Puedo acercarme? Sé lo que estás pensando. Xuan Wusan sonrió y la siniestralidad en sus ojos parecía haberse desvanecido mucho. Esta distancia es muy buena. No arruinemos esta armonía. Tan pronto como terminó de hablar, Xuan Wusan levantó la mano suavemente y la brisa arrojó la tela al aire. La expresión de Lin Ran inmediatamente se volvió solemne. No sintió ninguna fluctuación de energía interna de Xuan Wusan, pero la tela parecía tener ojos y volaba lentamente hacia él. Solo había 2 posibilidades. En primer lugar, Xuan Wusan cultivó algún tipo de técnica secreta que le permitió controlar el viento y usar una cantidad muy pequeña de energía interna para enviar la tela. En segundo lugar, el cultivo de Xuan Wusan no era inferior al de Lin Ran. Incluso en todo el mundo, había muy pocas personas que pudieran ingresar al Reino Medio Santo. Sin embargo, Lin Ran nunca había visto una técnica de cultivo que pudiera usarse sin ningún arma. Por lo tanto, incluso si Lin Ran no quisiera admitirlo, aún estaba más inclinado a creer en la última posibilidad. Mientras pensaba, la tela ya estaba frente a él. Anuncios de Put Future. Lin Ran lo agarró y se dio cuenta de que era un cinturón de espada tejido de sisal. La textura del cinturón de la espada era dura y resistente al desgaste. En la dinastía Avenli Saint, muchos artistas marciales usarían este cinturón de espada para mantener la espada. Sin embargo, la artesanía de este cinturón de espada fue muy exquisita. Había hilos dorados cosidos en los bordes. Claramente no era algo que los artistas marciales ordinarios pudieran permitirse. ¿Es de Zhou?
Xuan Wushan reveló una expresión que parecía que no estaba sonriendo ni enojado. Como era de esperar, fue enviado por ti. Lin Ran preguntó con frialdad. ¿Dónde está él? En un lugar muy seguro, al menos para nosotros. Xuan Wushan sonrió y la expresión siniestra volvió a su rostro. Te aconsejo que dejes de investigar. De lo contrario, no podrás asumir las consecuencias. Lin Ran frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? ¿Investigar qué? Esta vez, Xuan Wushan no respondió. De repente, una ráfaga de viento sopló, haciendo que su túnica ondeara y envolviera todo su cuerpo en nubes. Luego, desapareció silenciosamente en el aire. Los ojos de Lin Ran se abrieron e instantáneamente llegó donde estaba Xuan Wushan en un instante, pero ya no había nadie alrededor. Su vasto sentido divino barrió e instantáneamente cubrió un radio de unos pocos kilómetros. Sin embargo, no encontró ninguna señal de que alguien pasara. Solo entonces Lin Ran realmente se puso nervioso. Todo el tiempo, aunque nunca se había comportado con arrogancia, en el fondo de su corazón, tenía la idea de ser el número uno del mundo. Después de todo, incluso los artistas marciales de Grandmaster Realm eran raros en la dinastía Heavenly Saint. Como medio santo de sexto nivel, ¿por qué no podía ser engreído? Sin embargo, en solo unos minutos, esta reunión con Xuan Wushan anuló la comprensión de este mundo de Lin Ran. Le recordó un viejo dicho. Siempre hay alguien mejor. Después de sorprenderse por un momento, Lin Ran quiso pedir la opinión de Yuan Yangguo. Después de todo, aunque su cultivo era ordinario, siempre parecía poder notar algunos detalles que otros no podían. Sin embargo, cuando Lin Ran se dio la vuelta, vio que Yuan Yangguo se había desmayado en algún momento. Suspiró, Huo Qiyun es más confiable. Lin Ran suspiró y estaba a punto de dar un paso adelante cuando de repente sintió algo y miró hacia el cielo. Vio más de 10 puntos negros volando hacia él a una velocidad extremadamente rápida. 192. Un pez gordo bajó la máscara. La docena o más de puntos negros eran extremadamente rápidos, como si alguien los estuviera persiguiendo. Cuando Lin Ran los vio por primera vez, todavía estaban a más de 10 millas de distancia, pero en solo un momento llegaron frente a él. Eran los 30 artistas marciales que había organizado previamente. Después de reconocer a las personas, la expresión de Lin Ran instantáneamente se volvió solemne. Anteriormente, había dado instrucciones a estas personas para que partieran en grupos de 5 porque le preocupaba que fueran descubiertos por la frontera de la gran dinastía Yong. Al final, llegaron en bandadas. A menos que los arqueros en la frontera de la gran dinastía Yong fueran ciegos, podrían verlos incluso con los ojos cerrados. Lin Ran envió apresuradamente su sentido divino en la dirección de donde venían, pero no encontró a nadie persiguiéndolos. ¿Podría ser que son demasiado rápidos para que la gran dinastía Yong los alcance? Lin Ran estaba desconcertado. Al mismo tiempo, la docena de personas en el aire lo vieron y aterrizaron. Dios de la espada. Tan pronto como todos aterrizaron, uno de los jóvenes se adelantó para saludarlo. ¿Xian Tiancong de la cueva del acantilado inmortal? Lin Ran preguntó tentativamente. Tan pronto como la otra parte asintió, le dio una palmada en la cabeza. Apretó los dientes y preguntó. ¿Qué te dije? Les pedí que partieran en grupos de 5 a intervalos de 15 minutos. ¿Tienes miedo de que la gran dinastía Yong no pueda notarte, así que te acercaste? Dios de la espada, nosotros. Xian Tiancong parecía agraviado, pero justo cuando hablaba, alguien en la multitud de repente tosió levemente. Al escuchar la tos, la expresión de Xian Tiancong cambió de inmediato. Él asintió obedientemente y admitió su error. Dios de la espada, es culpa nuestra, pero no te preocupes. Puedo garantizar que no seremos descubiertos. Anuncios de Put Future. Lin Ran lo ignoró y miró a la multitud de donde provenía la tos ligera. Entonces, se dio cuenta de algo extraño. Esta docena o más de personas rodearon a una persona en el medio. No importa desde qué ángulo, era difícil ver la figura y apariencia de esa persona. Lin Ran levantó la barbilla ante la multitud y miró a Xian Tiancong. ¿Qué está sucediendo? Xian Tiancong frunció los labios y no dijo nada, pero su reacción mostró claramente que algo andaba mal. Lin Ran no se molestó en preguntarle más. Caminó hasta el frente de la multitud y recorrió con su aguda mirada los rostros de todos. La docena de personas se miraron entre sí antes de retirarse en silencio a un lado. Tan pronto como la gente se dispersó, se reveló el pez gordo en el medio. Era un joven flaco que parecía tener poco más de 20 años. Sin la cobertura de los demás, el joven bajó la cabeza de inmediato, sin atreverse a mirar a Lin Ran a los ojos. Desafortunadamente, todavía era un paso más lento.
Cuando bajó la cabeza, Lin Ran ya había visto su rostro claramente. Casi al instante, Lin Ran frunció el ceño. Lin Ran encontró a este joven familiar, pero no podía recordar exactamente quién era. Si fuera de una de las sectas más grandes, como Mount Baiyun o Immortal Cliff Cave, Lin Ran podría llamarlo por su nombre. Sin embargo, no podía llamar a este joven por su nombre, lo que significaba que la secta a la que pertenecía no era famosa. ¿Cómo podría ser protegido por tanta gente un pequeño alevín de una pequeña secta? Lin Ran entrecerró los ojos y soltó una leve presión. ¿Quién eres? El joven no habló, pero su cabeza estaba aún más baja, como si estuviera inclinado. Lin Ran estaba a punto de interrogar más cuando sus ojos se abrieron repentinamente. Notó un pequeño bulto en el costado del lóbulo de la oreja izquierda del joven. Si otros vieron esto, es posible que no piensen demasiado en ello, pero Lin Ran estaba demasiado familiarizado con lo que era. Era la parte donde uno agarraba para quitarse la máscara de piel humana. Sin este pequeño bulto, era casi imposible quitarse la máscara de piel humana después de usarla. La expresión de Lin Ran instantáneamente se volvió fea porque de repente se le ocurrió una idea. Sin dudarlo, Lin Ran extendió la mano y agarró el bulto. Al mismo tiempo, el joven dio un paso atrás en estado de shock. Anuncios de Put Future. Con un sonido suave, la piel humana se desprendió y el joven finalmente reveló su verdadera apariencia. Tenía cejas afiladas, ojos brillantes, piel clara y labios color cereza. Aunque se veía un poco femenino, también tenía un aura heroica que los hombres comunes no tenían. El aire se congeló instantáneamente. Un indicio de vergüenza apareció en el rostro de la emperatriz. Después de unos segundos, fingió estar tranquila y dijo: Lord Lin, qué coincidencia. Tú también estás aquí. Sí, qué coincidencia. Lin Ran respondió sin expresión. En este momento, sintió que estaba a punto de explotar de ira. Hizo girar la máscara de piel humana en su mano. ¿No quieres explicar? Bien. La emperatriz se quedó sin palabras por un momento. Sus ojos claros se lanzaron hacia Xian Tiancong y los demás, pero nadie se atrevió a decir nada. Miraron hacia el cielo como si no fuera de su incumbencia y se escondieron en silencio detrás de los pilares de piedra circundantes. Al ver que nadie estaba dispuesto a ayudar, los ojos de la emperatriz se oscurecieron. Murmuró para sí misma: estos cobardes. ¿Cómo se atreven a desobedecer mi orden? ¿Por qué estás aquí? Lin Ran dijo con frialdad, su mirada penetrante. Bajó la voz y dijo con una voz que solo ellos dos podían escuchar: ¿no me aclaré? ¿O no sabes dónde está este lugar y cuán peligrosa es esta operación? Al ver que Lin Ran no se enfureció, la emperatriz inmediatamente se relajó un poco. Ella frunció el ceño ligeramente y dijo: tú no me trajiste. No tuve más remedio que hacer esto. En este punto, la emperatriz dijo de repente con seriedad: yo fui quien planeó esto. Solo estaban siguiendo la orden. Sé que estás muy enojado ahora, pero por favor no los culpes. Te pones en un gran peligro y, sin embargo, todavía estás preocupado por los demás. Lin Ran estaba tan enojado que se rió. Después de pensar por un momento, miró a la emperatriz. El que vi en la residencia del general no eras tú, ¿verdad? Hiciste deliberadamente esa máscara muy áspera para que no prestara atención a la forma real de tu rostro. La emperatriz se mordió el labio inferior y no dijo nada, pero esta reacción lo decía todo. Con razón, la persona debajo de la máscara se mantuvo callada y habló en voz muy baja. Resulta que tenía miedo de que me enterara. Lin Ran entendió esto y se quedó sin palabras. Como emperador de un país, ¿por qué la emperatriz no dedicó su tiempo a pensar en cómo tratar con la gran dinastía Yong? ¿Por qué tenía que hacerle bromas todo el día? 193. Todo es una tontería. Incluso Lin Ran tuvo que admitir que la emperatriz lo engañó. Sin embargo, el hecho de que ella era demasiado débil para participar en esta operación era incuestionable. No tienes permitido quedarte aquí. Te enviaré de vuelta al palacio. Después de decir eso, Lin Ran tomó la mano de la emperatriz y estaba a punto de partir. Razonar con gente irrazonable nunca iba a funcionar. No podemos volver atrás. Al menos no ahora. La emperatriz de repente habló con una sonrisa de suficiencia. Cambié tu plan. Le pedí a la mitad del equipo que atrajera la atención de la guarnición de la gran dinastía Yong, mientras que la otra mitad aprovechó la oportunidad para cruzar la frontera. La frontera de la gran dinastía Yong está fuertemente protegida. Si quieres regresar tranquilamente a la dinastía del Santo Celestial, tienes que esperar hasta mañana por la mañana como muy pronto. La expresión de Lin Ran cambió. Justo ahora, se preguntaba por qué no había nadie persiguiendo al equipo cuando pululaban en un grupo tan grande.
Resultó que los soldados fronterizos de la gran dinastía Yon fueron atraídos. Con este movimiento, la emperatriz había cortado por completo su camino de retirada, al menos hasta que la gran dinastía Yon bajó la guardia. ¿Sabes lo que estás haciendo? Lin Ran de repente se volvió para mirar a la emperatriz. Con una expresión oscura, dijo enojado. Este es el territorio de la gran dinastía Yon. Cada momento que nos quedemos aquí, estaremos en mayor peligro. La emperatriz se sorprendió por el aura de Lin Ran. Se quedó atónita durante unos segundos antes de decir en voz baja. No es tan peligroso, ¿verdad? Si nadie descubre que hemos cruzado la frontera, estaremos bien. ¿Qué te hace sentir tan confiado? Lin Ran interrumpió a la emperatriz y miró el cielo a lo lejos. Si es tan fácil escabullirse por la frontera, ¿perderán la vida los espías encargados de obtener información? El corazón de la emperatriz dio un vuelco. Miró en la dirección en la que miraba Lin Ran y se dio cuenta de que en el cielo distante se acercaban algunos puntos negros discretos. Anuncios de Put Future. Nos han descubierto. Lin Ran suspiró y miró a la emperatriz con una expresión complicada. Luego, instruyó en voz alta. Xian Tiancong. Haz que todos encuentren un lugar para esconderse a 10 millas de distancia. Reúnanse aquí después del anochecer. Lin Ran volvió a sostener la mano de la emperatriz. Ven conmigo y cierra los ojos. Tan pronto como terminó de hablar, los dos desaparecieron en el acto. Al mismo tiempo, Xian Tiancong y los demás se dispersaron de inmediato para encontrar escondites en grupos de 2. Cuando los puntos negros en el horizonte llegaron al bosque, ya estaba vacío. 7 millas al sur del bosque. En un árbol de higuera que había estado creciendo durante cientos de años, Lin Ran usó la energía de su espada para abrir un espacio. Aunque no era grande, era más que suficiente para que él y la emperatriz se escondieran. Miró a la emperatriz y dijo sarcásticamente. Las condiciones aquí no son comparables a las del palacio. Su Majestad, por favor, arréglese con eso. Está bien. Nunca me han mimado desde que era joven. Está bien mientras tenga un lugar para descansar. La emperatriz respondió muy formalmente. Luego, se acostó e inmediatamente hizo un sonido cómodo. Levantarse. Lin Ran extendió la mano y levantó a la emperatriz. Él la miró y dijo enojado. Estoy siendo sarcástico. ¿No puedes decirlo? ¿Crees que realmente estoy siendo amable? No había nadie más aquí, por lo que la actitud de Lin Ran no fue tan buena. La emperatriz sabía que estaba equivocada y no se atrevió a replicar. Se abrazó las rodillas en silencio y se sentó en un rincón, con los ojos llenos de lágrimas. Lin Ran estaba estupefacto. Esta era la primera vez que veía a la emperatriz tan débil e indefensa. Rápidamente la consoló. Yo no quise decir eso. Es solo que este lugar es peligroso. Eres el emperador. ¿Puedes dejar de llamarme emperador? La emperatriz de repente miró a Lin Ran. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sus ojos brillaban. Todos piensan que ser emperador significa tener un estatus y poder supremos, pero en mi opinión, es un grillete invisible. Todos ustedes piensan que un emperador puede hacer lo que quiera, pero además de traer paz y estabilidad a la dinastía, ¿saben cuántas cosas no puedo hacer? Anuncios de Put Future. Al ver las lágrimas en los ojos de la emperatriz, Lin Ran no pudo evitar conmoverse. Después de un momento de silencio, preguntó suavemente. ¿Sabes por qué los artistas marciales de la dinastía Avenli Sainz prefieren las espadas? La espada es recta, lo que representa el camino correcto que toman los artistas marciales. La hoja está afilada, pero no es tan formidable como un machete. La emperatriz respondió sin pensar. Bien dicho, pero todo es una tontería. Lin Ran se burló y levantó la mano para invocar la espada Yin Yang. Frotó la espada con las yemas de los dedos y dijo en voz baja. La espada tiene 2 hojas. Puede lastimar al amigo y al enemigo. Es por eso que la espada le recuerda al artista marcial que cuando quiere algo, está destinado a perder algo. Antes de que la emperatriz pudiera pensar en lo que quería decir Lin Ran guardó la espada Yin Yang y se encogió de hombros. Pero lo que dije hace un momento también era una tontería. Mira, lo que la gente piensa no es importante, así que no te preocupes por eso. Solo sé tú mismo. La emperatriz no quería discutir con él. Cambió el tema y preguntó suavemente. ¿Quieres volver al bosque para echar un vistazo primero? ¿No vienes allí a buscar a alguien? ¡Qué casualidad! Tan pronto como llegué al bosque, esa persona apareció. Lin Ran sonrió con una expresión complicada. Luego, explicó aproximadamente cómo le pidió a Zhou que investigara el asunto relacionado con los huesos en las aldeas alrededor del Monte Espada. Después de una pausa, Lin Ran dijo pensativo.
Anteriormente, pensé que Liu Xan fue quien destruyó las aldeas, pero ahora, de repente, tengo la sensación de que probablemente hay más en este asunto. La emperatriz frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quieres decir? No lo sé exactamente. Lin Ran sacudió la cabeza con impotencia. Después de hablar con Xuan Wusan, de repente tuve este sentimiento. ¿Quién dijiste? La emperatriz de repente exclamó. Lin Ran se quedó atónito por un momento antes de responder confundido. Xuan Wusan, la persona misteriosa que mencionó Xuan Yangguo. ¿Cómo es posible que lo hayas conocido? Los ojos muy abiertos de la emperatriz estaban llenos de sorpresa y confusión, como si hubiera escuchado algo increíble. Incluso su voz temblaba ligeramente. Xuan Wusan, es el emperador de la gran dinastía Yong. 194 El emperador misterioso. Al escuchar que Xuan Wusan era en realidad el emperador de la gran dinastía Yong, Lin Ran se puso de pie en estado de shock. ¿Qué dijiste? La emperatriz también pareció sorprendida, pero todavía había sospecha en sus ojos. ¿Estás seguro de que el nombre de esa persona es Xuan Wusan? ¿Qué aspecto tiene? Él es alto y delgado. Se ve bastante joven, pero sus ojos son siniestros y hacen que la gente se sienta incómoda. Una mirada y te das cuenta de que no es una buena persona. Lin Ran recordó la escena cuando conoció a Xuan Wusan y de repente aplaudió. Por cierto, su túnica es un poco extraña. Revolotea sin viento y parece una nube. Esa túnica se llama nube revoloteante. Es un tesoro secreto transmitido de generación en generación en la gran familia imperial Yong. La emperatriz dijo con una expresión solemne. Aunque su voz era muy suave, todavía se podía escuchar el nerviosismo en ella. El hecho de que esté usando Fluttering Cloud significa que de hecho es Xuan Wusan. Después de recibir la confirmación de la emperatriz, Lin Ran no pudo mantener la calma. Tenía que saberse que el bosque estaba a miles de kilómetros de la capital de la gran dinastía Yong. Como emperador de un país, ¿por qué Xuan Wusan vino aquí en lugar de quedarse en el palacio? Sin embargo, al mirar a la emperatriz frente a él, Lin Ran ya no estaba desconcertado. Ustedes, los emperadores, son realmente interesantes. Lin Ran no sabía si reír o llorar mientras se pellizcaba el espacio entre las cejas. ¿Por qué querías venir a un lugar tan remoto en lugar de quedarte en el lujoso palacio? La emperatriz ignoró el comentario sarcástico de Lin Ran y dijo solemnemente con el ceño fruncido. Xuan Wusan es una persona muy ambiciosa. Desde que ascendió al trono hace 30 años, ha provocado la guerra contra nuestra dinastía celestial santa varias veces. Espera un minuto. Lin Ran de repente levantó la mano y dijo con sospecha. ¿Acabas de decir que Xuan Wusan ha estado en el trono durante 30 años? La emperatriz asintió levemente. Lin Ran dudó por un momento antes de preguntar. ¿Puedo preguntar cuántos años has estado en el trono? Anuncios de Put Future. La expresión de la emperatriz se oscureció. ¿Por qué estás preguntando esto? Tengo curiosidad. Lin Ran rápidamente negó con la cabeza, pensando para sí mismo que no importaba en qué mundo fuera, el tema de la edad siempre fue un tabú para las mujeres. Después de poner los ojos en blanco ante Lin Ran, la emperatriz continuó. Las pocas guerras que Xuan Wusan provocó anteriormente terminaron en un fracaso. Sin embargo, ahora que la gran dinastía Yong acaba de retirarse derrotada, apareció cerca de la frontera. Me temo que realmente tiene algún motivo oculto. Creo que tiene algo que ver con los huesos. Lin Ran analizó. Él me atrajo aquí esta vez para advertirme que no investigara más este asunto. Si esto fuera solo obra de Liu Hongxan, ¿necesitaría el emperador intervenir personalmente? Dicho esto, siempre hay excepciones. La emperatriz suspiró y miró a Lin Ran con una expresión complicada. No olvides que Liu Hongxan también es un medio santo. Los artistas marciales como tú y él son extremadamente importantes para cualquier país. Lo que dijo la emperatriz tenía sentido. Lin Ran asintió y no dijo nada más. Después de un momento de silencio, la emperatriz preguntó de repente. ¿Tienes a Spirit Rinoceros contigo? Lin Ran asintió y eliminó a Spirit Rinoceros. Este lugar está demasiado lejos de la región central de la gran dinastía Yong. Si quieres encontrar a tu madre, te sugiero que esperes un poco más. Después de que nos reunamos con Yuan Yangguo y los demás, los dejaré regresar primero antes de llevarte a la región central de la gran dinastía Yong. La emperatriz de repente reveló una sonrisa juguetona. ¿Eso significa que estás de acuerdo en dejar que me quede? Solo tengo miedo de que si no estoy de acuerdo, me causarás más problemas. Lin Ran puso los ojos en blanco y respondió impotente. Mientras hablaba, se preparó para guardar a Spirit Rinoceros. Dámelo.
La emperatriz dijo de repente. Hay un acuerdo entre mi madre y yo. Una vez que ingrese al territorio de la gran dinastía Yong, la contactaré y ella me dirá dónde está. Lin Ran no dijo nada y entregó a Spirit Rinoceros. La emperatriz tomó la horquilla y se pinchó el dedo con la punta. Exprimió una gota de sangre y la aplicó al patrón de iris en la horquilla. Necesito concentrarme por un tiempo. Trate de no hacer demasiado ruido. Lin Ran asintió para mostrar que entendía. Al mismo tiempo, extendió su sentido divino a 1000 pasos de distancia. La emperatriz también puso la horquilla en medio de su cabello negro. Anuncios de Put Future. Justo cuando la emperatriz bajó la mano, la horquilla emitió un halo verde. Lin Ran no pudo evitar estar alerta. Afortunadamente, este halo pasó desapercibido durante el día. Si fuera de noche, este halo definitivamente expondría su ubicación al instante. En el palacio de la capital de la dinastía de los Santos Celestiales, Li Tianyi se apoyó contra el pilar y se paró en la puerta del estudio imperial con una expresión sombría. Miró al cielo con ojos apáticos y sostuvo el batidor de Tai Qi en una mano mientras se masajeaba las piernas con la otra. En ese momento, un oficial vestido de rojo entró al patio. Esta persona era Son Renton. Desde que Zhang Yuen fue ejecutado por la emperatriz por mala conducta, fue ascendido al cargo de nuevo gran secretario. Cuando Li Tianyi vio quién era, se levantó rápidamente y se tambaleó hacia adelante. Lord Son, ha sido ascendido a gran secretario. Eres realmente superado solo por una persona y por encima de decenas de miles de personas. Tengo que servir a su majestad en todo momento, así que no puedo visitarlo para felicitarlo. Espero que no te importe. Eunuco Li, ¿de qué estás hablando? Si no me recomendó a su majestad, ¿cómo podría tener tanta suerte? Son Renton se rió entre dientes. Mientras le daba la mano a Li Tianyi, le pasó un par de gemas de ojo de gato de alta calidad sin que nadie se diera cuenta. Li Tianyi abrió un espacio entre sus dedos. Después de ver lo que tenía en la palma de su mano, su rostro demacrado se volvió brillante. Señor Son, estás siendo demasiado generoso. Son Renton se rió entre dientes y levantó las cejas en dirección al estudio imperial. Han pasado 2 días, pero su majestad aún no ha aparecido. Ante la mención de esto, los ojos brillantes de Li Tianyi se atenuaron nuevamente. Suspiró y dijo suavemente. Tienes razón. Su majestad se quedó en el estudio imperial durante 2 días y yo me quedé aquí durante 2 días. Mis piernas están a punto de romperse. Suspiro, su majestad debe estar preocupada por los asuntos de estado. Son Renton también suspiró. Luego, dijo impotente. Llevo 2 días en el cargo. Parece que tampoco podré ver a su majestad y mostrarle mi gratitud hoy. Señor Son, no hay necesidad. Li Tian quería consolarlo, pero de repente se detuvo a mitad de la oración. Son Renton esperó pero no escuchó a Li Tianyi continuar. Cuando levantó la vista, vio a Li Tianyi frunciendo el ceño al cielo. No pudo evitar seguir su mirada. Una nube blanca había flotado desde el cielo azul en la distancia. Naturalmente, no había nada extraño en una nube blanca. Lo extraño fue que esta nube blanca estaba a la deriva más y más bajo, casi cayendo al suelo. 195 rescate. La nube blanca cayó al suelo. Señor Canción. Li Tianyi dijo suavemente con una expresión extraña. ¿Estoy alucinando? ¿Por qué vi caer una nube? Eunuco Li, no te preocupes. No creo que estés alucinando. Son Renton inconscientemente respondió. Porque yo también lo vi. Mientras los dos hablaban, la nube blanca ya había aterrizado a docenas de pies sobre el suelo. Luego, flotó silenciosamente hacia el estudio imperial. Li Tianyi y Son Renton se quedaron mirando fijamente, olvidándose de llamar a los guardias. Un momento después, la nube blanca aterrizó en el arco del patio del estudio imperial. La nube creciente se calmó gradualmente y apareció gradualmente una figura ligeramente delgada. Era un joven de poco más de 20 años parado en el arco. Si no fuera por su expresión siniestra, habría parecido un erudito débil. En este momento, Li Tianyi finalmente se dio cuenta del peligro. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de llamar a los guardias, su cuello pareció ser agarrado por una mano invisible y no pudo emitir ningún sonido. SHH. El erudito estiró un dedo delgado y se lo llevó a los labios. Al mismo tiempo, una presión débil y extremadamente fría salió del cuerpo del erudito. Li Tianyi y Son Renton instantáneamente sintieron que se les puso la piel de gallina en todo el cuerpo, como si innumerables víboras frías se retorcieran lentamente en sus cuerpos. Plaf. Las piernas de Li Tianyi se debilitaron y se derrumbó en el suelo. Entonces, Son Renton, que estaba en el reino maestro marcial, se sentó débilmente.
Los dos miraron al erudito con horror. La luz del sol brillaba sobre su túnica blanca, como si estuviera cubierta con una capa de luz sagrada. Sin embargo, para los dos en el patio, este erudito era simplemente más aterrador que un demonio que había salido del infierno. No necesitas saber quién soy. El erudito habló en voz baja. Todo lo que necesitas saber es que tu emperador está en manos de la gran dinastía Yong. Si quiere mantenerlo a salvo, haga que la guarnición del norte se retire 300 millas y entregue 15 ciudades como rescate. Anuncios de Put Future. Tan pronto como terminó de hablar, la mirada siniestra del erudito se posó en Son Renton. Debería ser un funcionario de alto rango. Te dejo este asunto a ti. ¿Qué hay sobre eso? Después de todo, Son Renton era el gran secretario de la dinastía de los Santos Celestiales. Cuando vio por primera vez a este erudito, estaba abrumado por el miedo, pero en este momento, básicamente se había calmado. Al escuchar esto, la expresión de Son Renton se oscureció. Miró al erudito de túnica blanca y preguntó con frialdad: ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a decir tonterías aquí? ¿Sabes qué crimen estás cometiendo? Soy de la gran dinastía Yong. Las reglas de la dinastía de los Santos Celestiales no se aplican a mí. El erudito respondió pacientemente. ¿Cómo te atreves? Son Renton rugió ferozmente. Bajo la presión del erudito, se obligó a levantarse. ¿Eh? Una pizca de sorpresa brilló en los ojos del erudito, como si hubiera visto algo increíble. Sin embargo, esta sorpresa desapareció rápidamente y fue reemplazada por un leve desdén. Bajo la mirada sorprendida de Li Tianyi, Son Renton miró al erudito y se levantó lentamente. Sin embargo, este simple movimiento puso una gran carga sobre él. Se sentía como si estuviera cargando una montaña sobre sus hombros. Todos sus huesos y músculos gemían de dolor. Algunas venas se le salieron de la frente como víboras, pero apretó los dientes para soportarlo y se enderezó. El palacio de la dinastía celestial santa no es un lugar donde puedes ir y venir a voluntad. Son Renton dejó escapar un furioso rugido con los dientes apretados, sus ojos ya inyectados en sangre. ¿Dónde están los guardias imperiales? Mata a este criminal junto conmigo. Tan pronto como terminó de hablar, el suelo debajo de los pies de Son Renton explotó y se disparó como una bala de cañón. Casi al instante, Son Renton saltó al arco, pero todavía había una leve sonrisa en el rostro del erudito, como si no notara el peligro que se aproximaba. Sonido metálico. Una luz fría salió disparada de la cintura de Son Renton y barrió el pecho del erudito. Fue tan rápido y poderoso que incluso dejó una débil marca negra en el aire, como si esta espada hubiera abierto el aire. En el patio, el rostro de Li Tianyi se llenó de conmoción. No esperaba que el nuevo gran secretario fuera tan poderoso. La figura ligeramente delgada del erudito se dividió en dos. A través de la brecha en el medio, incluso podía ver el cielo azul en la distancia. Antes de que Li Tianyi pudiera animar, Son Renton, que estaba en el arco, se tambaleó varias veces y cayó al suelo, como si este golpe hubiera agotado todas sus fuerzas. Anuncios de Put Future. Señor Canción. Li Tianyi exclamó y estaba a punto de dar un paso adelante cuando de repente escuchó un suave suspiro. ¿Qué tipo tan arrogante? ¿Cómo puede un mortal como tú lastimar a la nube? La voz provenía del arco. Aunque era muy suave, Li Tianyi aún podía escucharlo claramente. Al pensar en algo, Li Tian levantó la cabeza en estado de shock y vio que el erudito todavía estaba de pie en el arco. Su cuerpo dividido fue reconstruido por la nube, y volvió a la normalidad. Al mismo tiempo, los guardias del palacio que escucharon el grito finalmente llegaron y miles de espadas de energía salieron. Auge. Un estallido ensordecedor resonó a través del palacio, y el arco instantáneamente se convirtió en ruinas. El polvo se elevó, pero cuando el polvo se lo llevó el viento, el erudito de túnica blanca todavía estaba de pie en el aire ileso. Mirando a las personas estupefactas de abajo, el erudito se encogió de hombros inocentemente, como si dijera: «Mira, te dije que no puedes lastimarme». El aire se llenó instantáneamente de un silencio sepulcral. Bajo la atmósfera solemne, incluso el polvo parecía haber dejado de moverse. «No pierdas tu tiempo», dijo el erudito con una sonrisa, sin ocultar el desprecio en su tono. Su mirada siniestra miró el estudio imperial no muy lejos. «Solo estoy aquí para entregar un mensaje. Si no me crees, ¿por qué no entras para confirmar si tu emperador todavía está aquí?» La expresión de Li Tianyi cambió ligeramente cuando escuchó esto. Justo ahora, Son Renton se atrevió a atacar con decisión porque no creía que el erudito tuviera la capacidad de secuestrar al emperador. Li Tianyi tampoco lo creía porque había estado vigilando fuera del estudio imperial durante los últimos 2 días.
Si alguien se coló y secuestró al emperador, incluso si no pudo detenerlo, lo habría notado, ¿verdad? Sin embargo, ahora que vio la fuerza de este erudito vestido de blanco, Li Tianyi no pudo evitar tener un mal presentimiento. Rápidamente se dio la vuelta y corrió hacia el estudio imperial. Sin importarle la etiqueta, abrió la puerta y entró corriendo. Con solo una mirada, Li Tianyi cayó al suelo como si le hubieran quitado los huesos. Los guardias no lo siguieron, pero cuando vieron su reacción, entendieron. Por un momento, sus expresiones eran extremadamente oscuras. Una atmósfera pesada llenó el aire. En el aire, las comisuras de la boca del erudito vestido de blanco se curvaron lentamente en una sonrisa astuta. Entregue 15 ciudades y retroceda 300 millas. Tan pronto como el erudito de túnica blanca terminó de hablar, su figura desapareció como una nube. 196 cadáver roto. En la gran dinastía Yong, a 7 millas de la frontera, se abrió un pequeño espacio en el árbol. Lin Ran se sentó en un rincón con los ojos cerrados para descansar. De repente, escuchó un suspiro. Cuando abrió los ojos, vio que la emperatriz ya se había quitado la horquilla. Al ver la expresión triste de la emperatriz, Lin Ran frunció el ceño ligeramente. ¿No funcionó? La emperatriz asintió en silencio. Lin Ran suspiró e hizo todo lo posible por decir en un tono relajado. Tal vez esté ocupada. Intentémoslo de nuevo más tarde. La emperatriz no dijo nada. Miró a Lin Ran y preguntó en voz baja. ¿Qué hacemos ahora? Lin Ran levantó la mano y apartó algunas ramas. Cuando vio que el cielo afuera ya había comenzado a oscurecerse, dijo. Esperemos un poco más. Después de que oscurezca, regresaremos al bosque y dejaremos que Yuan Yangguo y los demás regresen primero. Luego, te llevaré a la región central de la gran dinastía Yong. La emperatriz asintió y se acostó en la cama hecha de ramas delgadas de espaldas a Lin Ran. Era como si estuviera muy cansada de usar la horquilla en este momento. Sus hombros temblaban ligeramente. Lin Ran suspiró y no dijo nada para consolarla. Sabía que lo que la emperatriz necesitaba ahora no era consuelo. Al mismo tiempo, Lin Ran tampoco dijo que quería traer a la emperatriz de regreso al palacio antes de ir al bosque. Con su cultivo, si aceleraba a toda velocidad, podrían regresar en unas pocas horas. Sin embargo, al ver lo deprimida que estaba la emperatriz, Lin Ran renunció a esta idea. Ella simplemente no ha aparecido en el palacio en 2 días. No debería pasar nada, ¿verdad? Lin Ran pensó para sí mismo, pero por alguna razón, tan pronto como apareció este pensamiento, tuvo un sentimiento siniestro. Pronto, el cielo se volvió completamente oscuro. La fría luz de la luna brillaba a través de los espacios entre las hojas, iluminando este pequeño espacio con una luz plateada. Lin Ran estaba a punto de pedirle a la emperatriz que partiera cuando la emperatriz se sentó sola. ¿Nos vamos? La emperatriz preguntó en voz baja. Las lágrimas en las esquinas de sus ojos aún no se habían secado, pero su expresión ya había vuelto a la normalidad. Lin Ran asintió y escuchó atentamente por un momento. Después de confirmar que no había nadie alrededor, levantó la mano e invocó la espada Yin Yang. Trajo a la emperatriz de vuelta al bosque. Anuncios de Put Future. Lin Ran llegó rápidamente a un espacio vacío en el bosque. Yuan Yangguo y los demás habían estado esperando aquí durante mucho tiempo. Su Majestad. Dios de la espada. Al ver a Lin Ran y la emperatriz, todos se levantaron rápidamente para saludarlos. La emperatriz hizo un gesto con la mano para indicar que no había necesidad de formalidades. Lin Ran midió el espacio vacío con interés. Este espacio vacío estaba rodeado por 3 pilares de piedra casi conectados. La única forma de entrar y salir era a través del hueco de arriba. Si no fuera por el sentido divino de Lin Ran, que detectó que había alguien aquí, incluso él no habría descubierto un lugar tan escondido. El único inconveniente era que era demasiado pequeño. Con más de 10 personas apretujadas aquí, casi no había espacio para moverse. Lin Ran agitó su espada y cortó una barrera de energía de espada, sellando la única entrada y salida. Luego, Lin Ran miró a Yuan Yangguo. ¿Cómo es? ¿Te sientes mejor? Yuan Yangguo sabía que Lin Ran estaba hablando de que se desmayó hoy. Inmediatamente pareció un poco avergonzado. Gracias por tu preocupación, Dios de la espada. Ya estoy mucho mejor. Lin Ran asintió y miró a los demás. De repente, frunció el ceño. ¿Por qué siento que faltan algunas personas? Faltan 5. Yuan Yangguo respondió rápidamente. Encontramos este lugar en nuestro camino de regreso. Los demás no lo saben, pero Xian Tiancong ya fue a buscarlos. Probablemente volverá pronto. Tan pronto como terminó de hablar, Lin Ran levantó la vista como si hubiera sentido algo.
Al ver esto, los demás también miraron hacia arriba y vieron que 5 figuras yacían sobre la barrera de energía de la espada, mirándolos. Están de vuelta. Mientras Lin Ran hablaba, levantó la mano y disipó la barrera de energía de la espada, pero las personas de arriba no bajaron. Uno de ellos incluso los saludó. Dios de la espada, ¿puedes subir un momento? La voz de Xian Tiancong vino desde arriba. El volumen era muy bajo, pero había una seriedad obvia en su tono. Lin Ran entrecerró los ojos e hizo un gesto a Yuan Yangguo para que cuidara bien a la emperatriz antes de volar hasta la cima con su espada. ¿Qué pasó? Lin Ran montó su espada hasta la cima y preguntó. Desde aquí, ya podía ver claramente que las 5 figuras eran Xian Tiancong y los 4 miembros del Shinkan que no vio en este momento. Cuando fui a buscarlos hace un momento, encontré algo. Anuncios de Put Future. Xian Tiancong susurró con una expresión extraña. Los otros 4 no dijeron nada, pero sus expresiones no eran buenas, como si estuvieran asustados por algo. Al ver esto, Lin Ran no pudo evitar encontrarlo extraño. Estas 5 personas estaban todas en el 9º nivel del Reino Maestro Marcial Superior y acababan de participar en una guerra real. ¿Qué podría asustarlos? Llévame allí. Lin Ran le indicó a Xian Tiancong que tomara la iniciativa y les pidió a los otros 4 que esperaran abajo. Los 2 atravesaron el denso bosque uno tras otro. En solo un momento, llegaron junto a un pilar de piedra en el borde del bosque. Está ahí arriba. Xian Tiancong señaló la parte superior del pilar de piedra. Lo encontré cuando subí a buscarlos hace un momento. Lin Ran miró hacia la parte superior del pilar de piedra. ¿Qué es? ¿Un cadáver? No sé. Xian Tiancong negó con la cabeza y agregó. No sé si eso cuenta como un cadáver. Lin Ran estaba desconcertado. Saltó y golpeó el pilar de piedra con el pie unas cuantas veces más antes de llegar fácilmente a la cima. Este pilar de piedra tenía unos 10 pies de diámetro. Incluso en la parte superior, no se encogió mucho. Tan pronto como apareció Lin Ran, vio algo que no era piedra esparcida aquí. Al principio, Lin Ran no sintió nada especial, pero cuando miró más de cerca, su expresión instantáneamente se volvió fea. Era un cadáver picado. El torso del cadáver fue colocado en medio de la plataforma. Sus brazos y piernas fueron cortados en algunos pedazos y esparcidos por todas partes. Muchas partes tenían pequeñas heridas que parecían haber sido picoteadas por pájaros. Dios de la espada. Xian Tiancong también hizo un seguimiento. A pesar de que había estado aquí una vez, cuando vio esta escena, su rostro aún se puso pálido. Su garganta se movió como si estuviera haciendo todo lo posible para reprimir algo. Después de respirar hondo, Xian Tiancong señaló el borde de la plataforma. Deberías ir allí y echar un vistazo. Lin Ran asintió y caminó hacia adelante mientras esquivaba las extremidades en el suelo. Cuando se acercó, se dio cuenta de que alguien había construido una pequeña plataforma de piedra con piedras. En la plataforma de piedra había una cabeza humana, la cabeza del maestro de secta de la secta buscadora de Dao, Zhou. Los ojos de Zhou estaban muy abiertos, como si no quisiera morir. La expresión de Lin Ran se oscureció instantáneamente. En este momento, sucedió algo extraño. Señor Lin. ¿Por qué estás aquí? Dijo la cabeza de Zhou. 197 Purgatorio en la tierra, tortura extrema. Cuando de repente escuchó la voz de Zhou, Lin Ran se quedó atónito por un momento antes de sacudir la cabeza con una sonrisa triste. No esperaba que Zhou ocupara un lugar tan importante en su corazón. Cuando vio el cadáver, en realidad escuchó la voz de Zhou. Xian Tiancong. ¿No dijiste que traerías a Sword God? ¿Por qué está Lord Lin aquí? La voz de Zhou volvió a sonar. Era más fuerte que antes y estaba lleno de confusión. No otra vez. Lin Ran cerró los ojos y quiso pellizcar el espacio entre sus cejas, pero tan pronto como levantó la mano, sintió que algo andaba mal. ¿Cómo podría Zhou conocer a Xian Tiancong? Tan pronto como surgió esta pregunta, Lin Ran abrió los ojos y vio a Zhou poner los ojos en blanco y comenzar a mirarlo confundido. Al ver a Lin Ran mirándolo, Zhou sonrió con tristeza. Es increíble, ¿verdad? Ya estoy en este estado, pero todavía estoy vivo. Lin Ran no dijo nada. Solo miró a Zhou aturdido. Para ser más precisos, estaba mirando la cabeza de Zhou. ¿Qué está pasando? Después de unos minutos, Lin Ran volvió en sí y preguntó. Su voz era ronca, como si no hubiera bebido agua durante medio mes. No sé. Zhou negó con la cabeza con un profundo miedo en los ojos. Era demasiado rápido. Antes de que pudiera reaccionar, su túnica me envolvió. Después de que me liberé, estaba así. ¿Túnica?
Lin Ran estaba atónito. ¿Qué túnica? Eso olvídalo. Ni siquiera lo sabrás si te lo digo. Zhou Ao suspiró y se volvió para mirar a Xian Tiancong, que acababa de acercarse. ¿No dijiste que traerías a Sword God? Ya estoy en este estado. ¿Por qué sigues mintiéndome? Maestro de secta Zhou. Anuncios de Put Future. Justo cuando Xian Tiancong estaba a punto de explicar, Lin Ran de repente levantó la mano y dijo: puedes irte primero. Tengo algo que decirle al maestro de secta Zhou. Zhou Ao no conocía la identidad de Lin Ran en este momento, pero Xian Tiancong lo sabía muy bien. Al escuchar esto, inmediatamente asintió y saltó por el pilar de piedra sin dudarlo. Al ver que Xian Tiancong se había ido con tanta decisión, Zhou Ao lo encontró extraño, pero no había nada que pudiera hacer. Se volvió hacia Lin Ran y le preguntó con impaciencia: si tienes algo que decir, dilo rápido. Luego invita a Sword God. Tengo algo importante que informarle. Soy el dios de la espada de las 10 millas. Lin Ran dijo suavemente con una expresión complicada. Zhou Ao abrió mucho los ojos hacia Lin Ran. ¿Qué dijiste? Soy el dios de la espada de las 10 millas. Lin Ran repitió. El dios de la espada ya está muerto. El dios de la espada de 10 millas que viste era yo disfrazado. Después de unos minutos más de estar en estado de shock, Zhou Ao de repente se echó a reír. Su risa estaba llena de la emoción de alguien que finalmente se había dado cuenta. Su cabeza se inclinó tanto hacia atrás que casi se cae. Lin Ran extendió la mano para estabilizar la cabeza. ¿Qué te ríes? Me estoy riendo de mí mismo por ser estúpido. Zhou Ao dijo con un suspiro. En realidad, debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo. Vi la intención de tu espada mientras participabas en la rebelión con el rey Zhao, pero cuando viniste a buscarme en la montaña de las 8 direcciones, estaba demasiado asustado en ese momento y no lo reconocí. Como si sintiera que no le quedaba mucho tiempo de vida, Zhou Ao admitió su cobardía. Lin Ran sonrió y cambió de tema. Sé que estás sufriendo ahora. Enfermo. ¿Dolor? No, no, no. Ahora no tengo dolor. Zhou Ao de repente interrumpió a Lin Ran y miró su cuerpo que estaba esparcido por el suelo. No sé cómo describirlo, pero eres tan inteligente. Deberías entenderlo de un vistazo. Lin Ran se quedó atónito por un momento antes de recoger una parte que parecía un antebrazo. Al principio, no notó nada inusual, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Había una fina capa de arena en el suelo en la parte superior del pilar de piedra. Después de levantar este antebrazo, se dejó un contorno limpio en el suelo, lo que indica que había estado aquí durante mucho tiempo. Sin embargo, este antebrazo no mostraba ningún signo de podredumbre o deterioro. El color todavía era saludable y los músculos aún eran bastante elásticos. Anuncios de Put Future. Si uno lo observaba con atención, incluso podía ver la sangre fluyendo en las venas del antebrazo, como si todavía fuera parte del cuerpo de alguien, pero el resto del cuerpo no se podía ver. ¿Qué está sucediendo? Mientras Lin Ran hablaba, rápidamente recogió algunas piezas más y las miró con atención. Eran iguales. El cuerpo de Zhou Ao fue cortado en 20 o 30 pedazos, pero aún estaba vivo. Las partes que se cortaron ni siquiera se vieron afectadas. Lin Ran parecía asombrado. Esto era demasiado extraño, y tenía idea de lo que estaba pasando. No sé cómo lo hizo, pero no me siento diferente de lo habitual. Zhou Ao dijo con una expresión que hacía difícil saber si estaba llorando o riendo. Luego, su mirada se desvió más lejos. Aparte de que me duele un poco la pierna izquierda. Lin Ran se dio la vuelta y miró en la dirección de donde venía. Cuando subió por primera vez, notó que había algunas pequeñas heridas en las piezas de allí. El dolor era probablemente de las heridas. Lin Ran se cubrió la cara y dejó escapar un largo suspiro. Al mismo tiempo, sintió que su tren de pensamientos se había convertido en un laberinto y no podía resolverlo. Zhou Ao habló de repente, atrayendo la atención de Lin Ran. ¿Qué ibas a decir hace un momento? ¿Qué harás? Te daré una muerte rápida. Lin Ran continuó con lo que dejó sin terminar y miró las partes del cuerpo esparcidas por todas partes. Si lo necesitas. Lo necesito tanto. En realidad. Zhou Ao dijo de inmediato, su tono lleno de ansiedad. No sabes lo vicioso que es. Dijo que si me gusta tanto investigar los huesos, me dejaría ver cómo los pájaros se comen mi cuerpo y se convierte en huesos aquí. El rostro de Zhou Ao se llenó de miedo. Incluso construyó esta plataforma de piedra para mí. Así puedo ver mejor cómo los pájaros se comen mi cuerpo. Él es simplemente vicioso. Debería haber pensado en lo vicioso que es cuando vi sus ojos. ¿Ojos? El corazón de Lin Ran dio un vuelco.
¿La persona de la que hablas es delgada y alta? Lleva una túnica blanca como un erudito, pero sus ojos son muy siniestros. Sí, sí, sí. Zhou Wao respondió repetidamente. Debido a que estaba tan emocionado, su cabeza casi se cae de la plataforma de piedra. Dijo que su nombre es Xuan Wusan. 198 entrando en la región central. Es realmente él. Lin Ran apretó los dientes. Luego, recogió algunas piedras más grandes y construyó una pequeña barrera alrededor de la cabeza de Zhou Wao para evitar que se cayera. Después de hacer eso, Lin Ran miró a Zhou Wao. Te daré una muerte rápida, pero antes de eso, cuéntamelo todo. Zhou Wao asintió y respiró hondo varias veces para calmarse. Luego, relató lentamente. Después de recibir la tarea que le encomendó Lin Ran de investigar los cadáveres que se habían convertido en huesos, Zhou Wao fue solo al Monte Espada. Esta fue la primera vez que Zhou Wao se encontró con un incidente de este tipo en el que más de 3000 personas en las 7 aldeas cercanas al Monte Sword se convirtieron en huesos. Sin embargo, sucedió hace 60 años, por lo que, naturalmente, no encontró nada. Dado que la investigación cerca del Monte Espada fue infructuosa, Zhou Wao se alejó más. Sin embargo, no investigó a ciegas como si buscara una aguja en un pajar. En cambio, se le ocurrió una solución bastante inteligente. Zhou Wao primero encontró más de 10 pueblos más grandes. Lo único que tenían en común los pueblos era que eran muy antiguos. Luego, Zhou Wao instaló puestos en estos pueblos y mintió diciendo que era el escritor de un libro de cuentos. Quería encontrar algunas historias de la gente local, especialmente aquellas que eran especialmente extrañas. En los días siguientes, Zhou Wao reunió cientos de historias extrañas, muchas de las cuales eran leyendas muy emocionantes. Sin embargo, la mayoría de ellos eran inútiles para él. Sin embargo, el esfuerzo de Zhou Wao no fue en vano. Entre los cientos de historias, 3 estaban claramente relacionadas con lo que estaba investigando. El contenido de estas 3 historias era similar. La única diferencia era el momento en que ocurrieron. 2 de ellos ocurrieron hace 40 años y hace 30 años, respectivamente. El otro sucedió hace 6 años, pero en el territorio de la gran dinastía Yong. Al escuchar esto, Lin Ran no pudo evitar preguntar. ¿Entonces viniste a la gran dinastía Yong? Anuncios de Put Future. Zhou Wao asintió. En ese momento, la guerra no había comenzado. Seguí una caravana y entré fácilmente en la gran dinastía Yong. Después de separarme de la caravana, encontré la ciudad llamada Nanjiang, la ciudad donde sucedió lo extraño hace 6 años, y la persona que me lo contó dijo que todos en Nanjiang estaban desaparecidos, incluidos los bebés. Pero cuando fui a Nanjiang, estaba muy animada. Sentí que había algo inquietante al respecto, así que no me presenté. En cambio, me escondí en la oscuridad y observé durante un rato. Al final, me di cuenta de que ya se había convertido en una ciudad militar. ¿Sabes lo que es una ciudad militar? Lin Ran puso los ojos en blanco y estaba un poco impaciente, pero mirando la cabeza de Zhou Wao, se calmó y respondió con paciencia. Un lugar usado para estacionar tropas. Suele estar cerca de la frontera. Es equivalente a un campamento militar. Ese es el problema. La expresión de Zhou Wao se volvió extraña. Ese pueblo llamado Nanjiang está a más de 700 millas de la frontera. ¿Más de 700 millas? Lin Ran no pudo evitar exclamar. Esta distancia estaba más allá de sus expectativas. La razón por la que se construyó una ciudad militar cerca de la frontera fue que cuando estallaba una guerra, las tropas estacionadas allí podían acudir al campo de batalla de inmediato. La parte más al norte y la parte más al sur de la gran dinastía Yong estaban separadas solo por unas 1,700 millas. 700 millas de la frontera casi podría considerarse la región central de la gran dinastía Yong. ¿Por qué construirían una ciudad militar en un lugar así? Lin Ran no lo sabía, pero sabía que la gente común, o las personas sin motivos especiales, nunca harían esto. Zhou Wao no sabía lo que estaba pensando Lin Ran. Hizo una pausa por un momento y continuó. Observé afuera durante unas 6 horas. Justo cuando estaba a punto de colarme para investigar más, de repente escuché el sonido de una bocina. Luego, todos en la ciudad se fueron. Los artistas marciales de la gran dinastía Yong son buenos usando sables, así que no montan sus espadas. Sin embargo, siguen siendo muy rápidos. Tuve que acelerar con todas mis fuerzas para no quedarme atrás. Luego los seguí hasta la frontera y me di cuenta de que la guerra entre los dos países ya había comenzado. Cuando Lin Ran escuchó esto, frunció el ceño. Ya estás en el 4.º nivel del reino Gran Maestro, ¿verdad? Así es. Anuncios de Put Future. Zhou Wao sonrió.
Sé lo que quieres preguntar. Esas personas definitivamente no están en el reino Gran Maestro. Simplemente son rápidos. Esta es la ventaja que tienen los artistas marciales de la gran dinastía Yong. Están cerca de la naturaleza y pueden usar el viento para acelerar y la lluvia para esconderse. Algunos artistas marciales con mayor cultivo pueden incluso controlar los rayos para atacar al enemigo. Lin Ran de repente pensó en la nube revoloteante en Xuan Wusan. Levantó la mano para indicarle a Zhou que continuara. Eso es todo. Zhou miró a Lin Ran. Después de que regresé a la frontera, Xuan Wusan me descubrió rápidamente. Corrí y él me persiguió todo el camino. Cuando llegué a este bosque, quería pelear contra él hasta la muerte, pero Zhou no necesitaba terminar porque Lin Ran sabía lo que pasaba después. Zhou fue instantáneamente cortado en pedazos por Xuan Wusan y arrojado aquí, lo que le permitió ver cómo los pájaros y los insectos devoraban su cuerpo hasta convertirlo en huesos. Después de un breve silencio, Zhou de repente miró a Lin Ran y dijo en un tono muy serio. Lin Ran, no, te llamaré Sword God. Es la hora. Luego, con un destello de luz blanca, Lin Ran convocó a Yin y Yang del manual de técnica de la espada divina. Al observar la aparición repentina de la espada Yin Yang, Zhou no pudo evitar recordar la escena en la que Lin Ran hirió gravemente al anciano Xie de la secta buscadora de Dao en el campo de batalla hace mucho tiempo. Sin embargo, en este momento, no había miedo en sus ojos. En cambio, había un indicio de anticipación. Después de calmarse, Zhou continuó. Dios de la espada, el cultivo de Xuan Wusan debería estar alrededor del séptimo nivel del reino Gran Maestro, pero su arma es muy extraña. Si te encuentras con él, no te acerques. Lin Ran asintió. ¿Tienes algo más que decir? Zhou pensó por un momento y miró a Lin Ran con ojos brillantes. ¿Puede mi vida expiar el crimen que cometió la secta buscadora de Dao? Lin Ran asintió. De esa manera, puedo descansar en paz. Zhou sonrió con alivio y cerró lentamente los ojos. Dale. 199 Ciudad de Nanjiang, mismo destino. En el borde del bosque en la gran dinastía Yong. Xian Tiancong se escondió en las sombras. Mientras esperaba ansiosamente, también estaba atento a los alrededores. De repente, con el sonido de la ropa revoloteando, una figura aterrizó suavemente desde lo alto del pilar de piedra. Dios de la espada. Xian Tiancong reconoció a la persona y rápidamente saltó de las sombras. ¿Cómo estuvo tu conversación con el maestro de secta Zhou? ¿Cómo está él ahora? Él se fue. Lin Ran respondió en voz baja con la cabeza ligeramente inclinada, por lo que es imposible que nadie vea su expresión. Es bueno que se haya ido. Está gravemente herido. No es seguro para él quedarse aquí. Xian Tiancong suspiró suavemente, claramente malinterpretando lo que quería decir Lin Ran. Lin Ran sonrió y no explicó. Miró la parte superior del pilar de piedra y palmeó el hombro de Xian Tiancong. Volvamos. No hagas esperar a los demás. Los dos regresaron al espacio vacío rodeado por 3 pilares de piedra. En comparación con la primera vez que vino Lin Ran, había 5 personas más aquí, y el espacio ya estrecho se llenó aún más. Aún así, Yuan Yangguo y los demás hicieron todo lo posible para acercarse lo más posible para darle a la emperatriz un espacio cómodo. Al ver esto, Lin Ran no bajó para apretujarse con ellos. En cambio, flotó en el aire. La emperatriz estaba sentada en una roca para descansar. Cuando vio regresar a Lin Ran, inmediatamente se puso de pie y preguntó, ¿cómo está? Es un espía que envié anteriormente. Me informó algo y se fue. Después de una pausa, Lin Ran instruyó. Esta investigación ha terminado. Todos, ya pueden regresar. Al igual que cuando viniste, parte en grupos de 5. Acompañaré a su majestad de vuelta personalmente. Tan pronto como terminó de hablar, todos asintieron. La emperatriz miró a Lin Ran, pero no dijo nada. Anuncios de Put Future. Después de recordarles que tuvieran cuidado, Lin Ran extendió la mano y empujó a la emperatriz sobre su espada antes de volar hacia la cima. ¿Por qué les mentiste? Tan pronto como los dos salieron volando de la brecha, la emperatriz inmediatamente se dio la vuelta y miró a Lin Ran a los ojos. Claramente vamos a la región central de la gran dinastía Yong. ¿Por qué mentiste que podemos volver? Si les digo la verdad, definitivamente me seguirán. Los ojos de Lin Ran se entrecerraron como si hubiera pensado en algo. Con su cultivo, morirán si vienen. Lord Lin, ¿no crees que estás demasiado confiado en tu carisma? La emperatriz reveló una expresión burlona. ¿Estás seguro de que están realmente dispuestos a tomar la iniciativa de seguirte?
Mirando la mirada sospechosa en el rostro de la emperatriz, Lin Ran de repente se sintió un poco molesto y pensó en lo que dijo Zhou. ¿Puede mi vida expiar el crimen que cometió la secta buscadora de Dao? Su Majestad, sé que todos han cometido errores, pero subestima su determinación de hacer las paces. Lin Ran gritó de repente, parecía que quería devorar a la emperatriz. La emperatriz se sorprendió. Ella frunció los labios y dijo suavemente: eso no es lo que quise decir. Solo bromeaba. Esta broma no es nada graciosa. Lin Ran respondió con frialdad. Luego, apartó la mirada de la emperatriz. Después de unos segundos, dijo suavemente: lo siento, estoy de mal humor. Está bien. La emperatriz sonrió y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Lin Ran. Cuando te estaba esperando hace un momento, usé la horquilla de nuevo. ¿Funcionó? Lin Ran preguntó casualmente. Inesperadamente, la emperatriz asintió. Ya sé dónde está mi madre. La emperatriz miró el paisaje que pasaba bajo sus pies y no pudo evitar sonreír. Está en un lugar llamado Nanjiang Town. Anuncios de Put Future. ¿Dónde? Lin Ran exclamó. Como si estuviera afectado por su estado mental, la espada Yin Yang bajo sus pies tembló y casi los tiró a los dos. En medio de los gritos de la emperatriz, Lin Ran instantáneamente volvió en sí. Después de estabilizar la espada Yin Yang, preguntó: ¿dónde dijiste hace un momento? ¿Ciudad de Nanjiang? La emperatriz todavía tenía un miedo persistente. Después de unos segundos, preguntó confundida: ¿es la ciudad de Nanjiang? ¿Por qué reaccionas con tanta fuerza? ¿Conoces este lugar? Un poco. Lin Ran respondió ambiguamente. Es una ciudad militar. Al escuchar eso, la expresión de la emperatriz inmediatamente se volvió solemne. ¿Ciudad militar? La emperatriz frunció el ceño ligeramente, sus hermosos ojos llenos de confusión. Pero la ciudad de Nanjiang que mencioné está en la región central de la gran dinastía Yong. ¿Por qué construirían una ciudad militar allí? ¿Podrían ser dos lugares con el mismo nombre? La ciudad de Nanjiang que mencioné también se encuentra en la región central de la gran dinastía Yong. Lin Ran respondió suavemente. Antes de que la emperatriz pudiera hablar, continuó. No estoy seguro de la situación exacta. Solo sé que el cultivo de la gente en esa ciudad no es bajo. Parece que solo podemos investigarlo nosotros mismos después de que lleguemos allí. Esa es la única manera. La emperatriz suspiró con emociones encontradas. Entonces, los dos no dijeron nada más y se concentraron en continuar su viaje. En el estudio imperial de la dinastía de los Santos Celestiales, se habían limpiado los restos del arco previamente derrumbado. El nuevo arco aún no se había construido. No había luz en el enorme patio en absoluto. Li Tianyi y un comandante de la Guardia Imperial estaban sentados en el suelo. Son Renton yacía en el suelo a un lado, y su expresión no se podía ver en la oscuridad. Eunuco Li, creo que lo que dijo esa persona es creíble. Irrumpió en el palacio pero no hirió a nadie. No debería estar aquí solo para informarnos. Con eso, el comandante de la Guardia Imperial se giró inconscientemente para mirar a Son Renton. Son Renton cayó del arco, pero de hecho no resultó herido. Fue solo porque la espada había desatado demasiado poder que su cuerpo no pudo soportarlo más y se desmayó. Sin embargo, cuando se despertó y escuchó que su golpe no solo falló en matar al erudito, sino que ni siquiera lo lastimó en absoluto, había estado tirado en el suelo sin moverse. Cuando escuchó las palabras del comandante de la guardia, Son Renton de repente se levantó del suelo. Recuerdo quién es. 200 empujando la culpa. Son Renton se puso de pie tan repentinamente que Li Tianyi y el comandante de la guardia se sorprendieron. Li Tianyi se palmeó el pecho y se quejó. Señor Son, no es que quiera molestarte, pero ya eres el gran secretario de nuestra dinastía celestial santa. ¿Puedes ser un poco más compuesto? Son Renton no respondió. Solo miró a Li Tianyi y repitió. Recuerdo quién es. Li Tianyi parecía desconcertado. ¿Quién es quién? Señor Son, ¿de qué estás hablando? El erudito de hoy. Son Renton de repente se emocionó. En aquel entonces, cuando acompañé al cuerpo diplomático a visitar la gran dinastía Yong, lo vi. Su nombre es Xuan Wusan, y es el emperador actual de la gran dinastía Yong. ¿Qué? Li Tianyi y el comandante de la guardia exclamaron al mismo tiempo. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Por qué el emperador de la gran dinastía Yong de repente vendría al palacio de la dinastía del Santo Celestial? Sin embargo, al ver que Son Renton no parecía estar bromeando, los dos no tuvieron más remedio que creerle. En ese caso, me temo que su majestad fue realmente secuestrada por la gran dinastía Yong.
El comandante de la guardia habló en voz baja. Su expresión no se podía ver en la oscuridad, pero su voz claramente temblaba. Li Tianyi no dijo nada. Todavía no podía entender cómo sucedió. Hace 2 días, acompañó personalmente a su majestad al estudio imperial. Después de eso, vino Huo Qiyun. Los dos dijeron que tenían algo que discutir y le pidieron que saliera. Después de eso, había estado vigilando la puerta del estudio imperial. ¿Cuándo fue secuestrado su majestad? Pero, ¿cuándo fue secuestrado su majestad? Son Renton preguntó de repente, como si supiera lo que estaba pensando Li Tianyi. Li Tianyi negó con la cabeza confundido. Son Renton entró en pánico y agarró el cuello de Li Tianyi. Abrió mucho los ojos y preguntó enojado. Has estado esperando junto a la puerta durante los últimos 2 días. Tú. Anuncios de Put Future. Antes de que pudiera terminar de hablar, Son Renton de repente pensó en algo y su expresión cambió drásticamente. Li Tianyi. ¿Se coludió con el enemigo para secuestrar a su majestad? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la expresión del comandante de la guardia cambió. Desenvainó su espada y la colocó con precisión en el cuello de Li Tianyi. Señor Son, lo que dijiste tiene sentido. El comandante de la guardia dijo con una expresión sombría. Desde que el comandante Lin atrapó y mató al asesino hace unos días, he movilizado más guardias para patrullar el palacio. Si no fuera por el hecho de que hay colaboradores en el palacio, ¿cómo podrían llevarse a su majestad sin que nadie lo supiera? Son Renton y el comandante de la guardia se miraron y sintieron que esta deducción tenía sentido. La forma en que miraron a Li Tianyi se volvió aún más hostil. En este momento, Li Tianyi estaba asustado. Sintió una sensación de frío en el cuello y un sudor frío brotó de su frente a chorros. Yo. Li Tianyi tartamudeó durante mucho tiempo, haciéndolo parecer aún más sospechoso. Al ver esto, Son Renton estuvo casi inmediatamente seguro de que Li Tianyi era el colaborador. Le dijo al comandante de la guardia con severidad. Vigile a este traidor aquí. Conseguiré que alguien informe al Ministerio de Justicia y lo envíe a la prisión para interrogarlo mediante tortura. Al escuchar las palabras interrogatorio mediante tortura, Li Tianyi se arrodilló en el suelo con un plop, su rostro estaba tan pálido como el papel. Aunque nunca había sido enviado a la prisión, había enviado a innumerables personas a la prisión. Desde que se estableció la dinastía de los Santos Celestiales, nadie que fuera enviado a la prisión había salido con vida. El miedo a la muerte lo abrumó instantáneamente. La visión de Li Tianyi se oscureció y ya no pudo ver claramente a Son Renton. Solo podía escuchar los pesados pasos de la otra parte resonando en sus oídos. Si fuera una persona común, definitivamente estarían tan asustados que sus mentes se quedarían en blanco. Sin embargo, Li Tianyi era alguien que había servido a 3 emperadores seguidos. Bajo la amenaza de muerte, la mente de Li Tianyi se aceleró. No sabía cuándo secuestraron a la emperatriz, pero pudo encontrar pistas de otras formas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que escuchó la voz de la emperatriz? Su mente se aceleró. Los últimos 2 días parecían haberse convertido en innumerables imágenes en su mente. En el pasado, cuando se ocupaba de algunos asuntos confidenciales, la emperatriz también despedía a otros. Sin embargo, Li Tianyi siempre montaba guardia en la puerta. Podía escuchar vagamente el crujido de los documentos al ser volteados. Anuncios de Put Future. Mientras filtraba los fragmentos de su memoria, Li Tianyi frunció el ceño lentamente. Después de todo, ya tenía docenas de años. Este tipo de recuerdo no fue fácil para él, pero afortunadamente lo logró. Es Lin Ran. Li Tianyi gritó. Hace 2 días, Su Majestad confirió especialmente a Lin Ran el título de general. No sé cuándo llegó, pero después de que él y Huo Qiyun se fueron, no escuché nada en el estudio imperial. Con su cultivo, definitivamente puede llevarse a Su Majestad en silencio. Después de gritar esto, Li Tianyi de repente se sintió aliviado. Su visión oscurecida también volvió a la normalidad. El tiempo que Son Renton tardó en dar 7 u 8 pasos se sintió como un año para Li Tianyi. Ante la mención de Lin Ran, la expresión de Son Renton se volvió solemne. El comandante de la guardia a un lado tenía una expresión desdeñosa. Traidor. Incluso si quieres encontrar a alguien a quien culpar, deberías encontrar a alguien mejor. Lord Lin ha salvado a Su Majestad muchas veces. ¿Por qué conspiraría con el enemigo para secuestrar a Su Majestad? Tal vez esa es solo su forma de obtener la confianza de Su Majestad. Son Renton dijo con frialdad y regresó rápidamente. Después de que asumí el cargo, cuando leí los documentos dejados por Zhang Yuen, me di cuenta de que Lin Ran era el mayor sospechoso en el caso del robo de la espada del abismo sagrado hace algunos días.
Solo el emperador y el gran secretario tenían derecho a leer los documentos secretos de la Guardia Imperial de los 5 elementos. Naturalmente, era imposible que Li Tianyi y el comandante de la guardia supieran la historia interna. Ahora que escucharon a Son Renton mencionar esto, sus expresiones cambiaron instantáneamente. En la ciudad de Nanjiang, la gran dinastía Yong, Lin Ran aceleró al amparo de la noche. En solo unas pocas horas, llegó a la ciudad de Nanjiang en la región central de la gran dinastía Yong. Este pueblo fue construido en el lado norte de un gran río. No era grande y tenía alrededor de 600 a 700 familias. En el lado sur del río había una montaña baja con una densa vegetación. Lin Ran y la emperatriz se escondían aquí. Justo cuando los dos miraban a su alrededor, un pequeño bote apareció de repente en el río. Lin Ran inmediatamente le hizo un gesto a la emperatriz para que se callara. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de mantener baja su energía interna, de repente sintió picazón en la nariz y estornudó ruidosamente. ¡Achú! El estornudo sonó como un trueno en la noche tranquila. Casi al mismo tiempo, Lin Ran se dio cuenta de que un sentido divino se dirigía hacia él.